Ahí está. Acta de los decretos. Los secretos, hermano, los llevamos a la luz del sol hoy día, dice la palabra, junto a Jesús. Ya no hay más secretos, dice la Biblia, porque hoy día somos amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que como amigos ya no hay más secreto. Todo está a la luz nomás. ¿Y qué hacen los amigos de Jesús? Todo lo divulgamos nomás. Todo nomás lo hablamos para que toda la gente conozca y sepa. Hablamos las cosas buenas y las cosas malas del Señor que nos diga. Bien. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy se llama entonces Acta de los Decretos. Es importante entender un poquitito esto, hermano, porque hay una confusión. En algunas iglesias y algunos líderes enseñan una confusión en este sentido, hermano, que la Biblia no lo apoya, y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy día. En Colosenses, capítulo 2, vamos a ir al versículo 13, hermano, vamos a leer 3 versículos, 13, 14 y 15. Vamos a ir al versículo 13. Acta de los decretos se llama el tema de hoy. Esta acta de decretos que dice la Biblia, ¿a qué se refiere con esta acta? ¿A qué se refiere con estos decretos? Vamos a ver qué es lo que nos muestra la palabra del Señor. En la medida que usted encuentra la palabra, se pone en pie y la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Démosle la gloria a Dios con todo el corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor en su Biblia. En Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. 15. Despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cierre sus ojitos. Señor, Dios Todopoderoso, agradeciéndote el eterno cariño, ese amor tan lindo, Señor, que está sobre nuestras vidas. Dios mío, te pedimos en esta mañana, Señor, que bendigas cada vida, Señor, a través de tu palabra. Señor, cada mente, cada corazón, Señor, que esta mañana esté mirando o escuchando, Dios mío, tu palabra, sea, Señor, bendecida, bendecido, bendito, sí, calabachizalai, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, sea usted, Señor, con cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, Rey. Puede tomar asiento, hermano. En relación a los temas que estamos viendo últimamente, hermano, debido a lo que me ha dicho el Señor, estamos viendo de que Satanás se está levantando, hermano, con mucha sagacidad, más que nunca, con mucha astucia, dice la Biblia. Usará 2 cosas Satán para el último tiempo, por eso hay que tener mucho cuidado: sagacidad y astucia. No crea todo lo que le dicen que es bueno, ni crea todo lo que le dicen que es malo. Crea a lo que Dios le dice. Por eso Dios dice, por eso una de las cosas que más hablo yo en este lugar, hermano, enseño de la palabra del Señor para la salvación de nuestras almas, no para que sepamos más, porque sabiendo más o sabiendo menos,
hermano, si la misericordia de Dios, porque dice que la salvación pertenece a nuestro Dios, no a los que saben más. Siempre digo lo mismo, sino que la salvación pertenece a nuestro Dios. Porque ¿a quién dice el libro de Proverbios que Dios salva? A los que le aman. Una persona porque sepa más no significa que ama más a Dios. Amamos más a Dios porque ponemos nuestro corazón en ello. Y cuando enseño, hermano, o enseñamos de las Sagradas Escrituras junto al Espíritu Santo, enseñamos para que podamos amar más a Dios. No solamente saber más. Una de las cosas que se están produciendo en estos tiempos finales, hermano, es que Satanás está usando su astucia y su sagacidad en los últimos días de una forma fuertísima y hermano, está siendo muy astuto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Eso lo vemos los días martes. Los días martes damos mucha información de lo que está aconteciendo. Entregamos video, información, noticias, en la medida que podemos. A veces se nos hace un poco corto la enseñanza, pero en la medida que podemos, hermano. ¿Por qué? Una de las sagacidades más fuertes que está entregando Satanás, hermano, a las iglesias y a muchas iglesias, y esto lo está haciendo en muchas religiones, hermano, es llevando a la gente al emocionalismo. A mí se me quitan las emociones, me dejan como un palo seco, hermano. Las emociones es lo que más me encanta. Pero dice Dios que la medida de Él en cómo nos va a medir a nosotros no es por nuestras emociones. ¿Cómo nos va a medir Él? Por el fruto. Fruto. El fruto es forma de vida en cómo yo vivo. Cómo vivo en mi casa, en el colegio, en la oficina, en el trabajo, en el vecindario, cuando me subo a una micro, me subo en el metro, cuando me llevan apretado por ahí, en alguna micro, en algún metro, cuando alguien, hermano, me pone mala cara. ¿Cómo vivo? ¿Quién soy? ¿Qué imagen estoy mostrando? Yo voy a ser medido por eso, no por mis lágrimas. Ni siquiera por las palabras, por la cantidad de oraciones, lo he dicho siempre. Nosotros debemos vivir orando. Debemos vivir orando. Son tiempos en que no hay que dejar de orar. Pero la oración, hermano, no te acerca más a Dios, ni te hace más amigo de Dios. Dice el Señor en su palabra, vosotros sois mis amigos si oran, dice. Si hacéis, ¿qué? Lo que yo os mando, ¿ve? Como Él mide la amistad de otra manera. ¿Por qué nuestros líderes nos enseñan otras cosas? ¿Por qué nuestros líderes están ocupados en cosas superficiales y triviales? Porque a veces, hermano, lo que queremos es prender la gente en la iglesia. ¿Sabe cuál es mi ánimo? Que usted tome conciencia de lo que es el Evangelio. Algunos andan más preocupados, hermano, a ver si Dios los usa en algo que hacer la voluntad de Dios. Si Dios no necesita mi ayuda, nada dice la Biblia. De mí nada. Pero yo necesito de Dios. Entonces hay que empezar, hermano, a volcarse a la palabra. Y decimos la palabra y lo que menos hacemos o predicamos o hablamos es la palabra. Entonces ahora a lo mejor voy a decir algo medio fuerte, hermano. Pero es tiempo, hermano, que usted tome decisiones. Usted. Aquí no es que, ay, si Dios me toca. No. Dios se gozó mucho cuando la mujer lo tocó, su manto. ¿Qué me ha tocado? Señor, todos te apretan y tú dices que ¿quién te ha tocado? ¿Cómo es la cuestión? No, es que yo sé cuando me tocan a mí. Y ahí la mujer se le acerca y dice, Señor, yo fui. Tus pecados te son perdonados. Mire que es lindo que nosotros toquemos a Dios. Tengamos actitudes. Que Dios se sienta tocado por nosotros, se sienta emocionado por nosotros, como lo sintió por Job. El diablo subía a dar la cuenta en aquellos años, arriba, tenía la entrada todavía para decir todo lo que hacía, porque nada podía hacer, sino hacía lo que se le estaba permitido solamente. Y el Señor orgulloso se levanta y le dice, ¿no has visto, mi hijo Job? Qué orgullo tenía Dios de ese hombre. Bueno, y era un hombre como usted y como yo. ¿Qué más tenía Job? Mire, si era por universidades, tenemos mejores hoy día que las que tuvo Job. Si era por conocimientos, tenemos mejores hoy día que los que tuvo Job. Job, ¿sabes qué tenía? Bueno, era su corazón, eso era. Y usted y yo tenemos corazón también. Es cosa de que apliquemos el corazón en Dios. ¿Cuánto dicen amén?
Es cosa que apliquemos el corazón en el Señor y nuestra vida comience a cambiar, hermano. Porque hay un acta de los decretos, hermanos, que fue clavada en una cruz. Y fíjese usted, vamos a ver cómo fue clavada en la cruz, porque se dice fue clavada en la cruz, se dice. Yo voy a explicarle hoy día cómo fue clavada en la cruz. Porque el que se llevó esa acta de los decretos y la abolió fue Jesús. No la cruz, fue Jesús el que estuvo en la cruz. Fue Jesús el que sufrió en la cruz, el que murió en la cruz. La cruz no es que hizo algo por nosotros, fue Jesús en la cruz. Acuérdense que la cruz estaba contada en aquellos años para los malditos, dice. ¿Ah? Hoy día los malditos, ¿qué podrían hacerle? Fusilarlos, por decirle algo. Bueno, tendríamos que andar en el pecho colgando con un fusil entonces, por mano. El tema es quién usa el fusil o a quién fusilan. Ese es el tema. Ayúdenos el Señor para que seamos, para que entendamos un evangelio real. Por eso le digo, yo le hablo de un mundo de Dios, no de una religión, porque Satanás ahora va a armar las religiones más hermosas que usted se puede imaginar en este tiempo final. Porque va a unir a los líderes más increíbles con las palabras, hermanos, más poéticas y va a decir lo más lindo, dice la Biblia, para engañar a la iglesia. Porque lo más fuerte que le va a venir ahora y va a arremeter contra la iglesia es el engaño. Y somos tan sentimentales, hermanos, que nos vamos al tiro detrás del demonio. Nos hace ojitos y partimos detrás de él. Porque no hay visión. Porque la iglesia no se interesa en adquirir conocimiento, le interesa más la emoción. Ni aunque descendiera un ángel del cielo, dice Pablo, les quiten los que yo les he escrito por carta, ni por profecía les vengan a decir cosas que nosotros ya les hemos escrito. Harán cartas tan hermosas como las de nosotros, dice Pablo. Pero tampoco ustedes recibanlas, dice. O sea, a nosotros no nos interesa, no nos interesa. Mire, si algún día la religión evangélica se aparta de las cosas de Dios, ya no podemos ser más evangélicos. Porque nosotros seguimos a Jesús, al Cristo de la gloria, al patrón de la Biblia. El patrón de la Biblia es Jesucristo. Y no puede haber otro invento aquí. Aunque nos den lo que nos den y nos digan lo hermoso que nos digan. Fíjese usted. Colosenses, quisiera que me ayudaran con la pizarra. Colosenses capítulo 2, quiero que vaya allí. Vamos a ver algo. Vamos a leer el versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Yo creo que lo lea conmigo. Y a vosotros, está hablando de nosotros, amén. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando de nosotros. Estando muertos en pecados. Un poquitito más adelante. Ya, en pecado, dice. Vamos a hacer esto más atrás, para que todos puedan ver el dibujo que voy a ir haciendo. Ahí, alcanzan a ver. Y vosotros, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, dice, perdonándonos todos los pecados. Nos perdonó los pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos creyendo esos versículos, amén. Ahora dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que nosotros estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Escúcheme bien. Hasta donde Dios dice allí sobre el acta de decreto, todavía no involucra la ley de Moisés. No hay nada de la ley ahí metido. Cuando estamos hablando del acta de los decretos, estamos hablando de un problema entre Dios y el hombre. Sea judío, griego, americano, chileno, argentino, del que sea. Era un problema de acta. El problema de acta, hermano, yo escribí algo aquí, traté de buscar algo. Es bien complicado tratar de decir la palabra en griego, pero en el original, esta palabra está en griego y la tengo por aquí. Se lo voy a decir. Significa cheirografón, que significa certificado de deuda. Según los historiadores, esta deuda podía ser deuda ya sea de un problema de persona o deuda de material, de plata, de algo, una deuda. Pero era una deuda, era un certificado de deuda que
se lo llevaba la persona el cual tenía que cobrar. Nosotros quedamos con este certificado de deuda cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, quedamos con este certificado de deuda. Mire usted, todos caminábamos. Yo le voy a hacer un monito aquí. Ay, tengo poca tinta. ¿Mis llaves? Un certificado de deuda que estaba con cada uno de nosotros. ¿Qué es un certificado? Es algo que certifica o que da testimonio. Y yo hice varias notas aquí. Dice, es algo que certifica o que da testimonio de una deuda. Este certificado podía ser una acta de pagaré, como cuando usted va a una notaría, ¿cierto? Hoy día en el modernismo usted va a una notaría y hace un acta de pagaré, un certificado de pagaré, en caso de que usted adquiera algún tipo de deuda y que la piensa pagar a futuro. ¿Ah? Ya, nosotros caminábamos con esa acta de pagaré, con ese certificado de deuda, con esa acta de deuda que dice la Biblia. Así caminábamos nosotros. Era tan grande que no había quien pagara por ella. Por eso, cuando Juan en el cielo lo invitan a este culto tan maravilloso, tan glorioso, hermano, y está Juan allí, y dice que ve allí, ¿cierto?, que no había nadie que se levantara para que fuera hacia aquel que estaba sentado en el trono y recibiera el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Entonces, como no había nadie, Juan se puso a llorar y se acerca un anciano y le dice, Juan, no llores, porque ayuno. El cordero inmolado, le dice. Y ese fue el que se acercó al que estaba sentado en el trono, porque había un pago ya de deuda. Alguien se podía acercar a tomar el libro de ¿qué? De la vida del Cordero de Dios. Para involucrarnos en ¿qué? En la familia de Dios. Volvíamos a la familia de Dios. Estábamos destituidos. O, como dice en algunas partes, en el Nuevo Testamento dice que volvemos a tomar herencia juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué estábamos antes? Desheredados. No teníamos la herencia. En cambio, cuando Jesús muere en la cruz, Él toma ese certificado de deuda y dice, lo pone en la cruz. Históricamente dicen algunos historiadores que este certificado, voy a hacer un dibujito aquí, hermanito. Históricamente, aquí hay un certificado. Este es un certificado de deuda. Todos estábamos, hermano, con la cara un poquito triste, ¿ah? Y andábamos medios complicados porque estábamos cargando esa deuda. Si usted lee a los antiguos siervos de Dios, de hecho, mismo Job, que era tan especial para Dios, le dice, Señor, ¿a qué me trajiste al vientre de mi madre? Señor, ¿por qué no me sacáis de aquí? Por último, llévame al lugar lúgubre. Porque todavía no había llegado la luz a aquel lugar. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ¿qué le pesaba a Job? Este certificado de deuda, ese pagaré. No había quien pagara por él, aunque amaba a Dios con toda su alma. Mire la cara que tenía el pobrecito. Pobre hombre. Por eso hoy día decimos sonríe, que Cristo te ama. ¿Se ha fijado esa expresión? Porque es verdad. Hoy día podemos sonreír porque hay una vida gloriosa, hermano. Hay una vida de verdad. Por eso me dijo que le enseñara esto. Porque hay un cambio que se viene. Hay un cambio que se viene, hermano, y va a ser importante. Mire, a lo mejor toda la vida dijimos,
y los valientes arrebatarán el reino de Dios sufre violencia, y dijimos muchas cosas, pero ahora se van a ver cuántos pares son 3 moscas, por mano. ¿Ah? Ahora se van a ver, como decía alguien por ahí, en la cancha se ven los gallos, dicen por ahí. ¿Ah? Y eso es verdad, porque aquí no se va a tratar de predicar, se va a tratar de que quién es quién. Porque se va a ver, hermano, viene el tiempo. Está entrando este tema del ecumenismo en el planeta que está siendo ya certificado nuevamente. Por ahí muchos se alegran de que el mundo cristiano evangélico se una a diferentes religiones, total ya no importa mucho la salvación. Importa que nos unamos y seamos una congregación grande y tengamos capacidad, poder, autoridad aquí en la tierra. Pues a mí no me interesa la capacidad, ni la autoridad, ni el poder aquí en la tierra, sino vivir con Jesucristo. Entonces para eso no va a ser fácil. Por eso estos decretos, hermano, esta deuda que está que estaba sobre nosotros, y lo explica ahí, ya vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, dice el 14, por favor. Anular, hermano, no se olvide, la palabra anular es borrar, pusimos aquí, o extinguir, ya no se ve. No se ve. Le voy a decir algo increíble. Mire, la Biblia habla, dice, no deis las perlas a los chanchos, dice, ¿sí o no? Dice sí o no. Y dígamela firme, ¿a quién está tratando Dios de chancho ahí? ¿A un chancho? ¿A quién está? Dígamelo usted. No me diga, el pastor se la estaban dando. Bueno, a mí me ordenaron predicar la palabra, por hermano. Amén. ¿Ah? A las personas que desvalorizan o menosprecian las cosas de Dios. Eso está haciendo Dios ahí. Y está tratándolo de chancho, de puerco. O sea, miremos cómo es el puerco. No es que la persona sea un chancho. No. Pero es como que si fuera un chancho. Como que si fuéramos un puerco. ¿Qué es lo que hace un chancho, hermano? El chancho usted lo baña. ¿Qué es lo que hace? Lo baña, ¿cierto? Le pone lo que le ponga. Y lo va a andar trayendo amarrado con un lazo por último ahí. Y el chanchito se le va a permanecer limpio mientras usted lo tenga ahí. Amarrado. Mientras usted lo tenga ahí cortito y lo lleva a lugares adentro de la casa, lo ande trayendo en el living. Entonces, pero el chancho usted le dio 3 minutos de soga. A los 3 minutos lo vio y ¿cómo tiene la vestidura que le puso? ¿Ah? Sucia. Mire, usted lo va a volver a agarrar el chancho. Lo va a volver a vestir. Lo va a volver a limpiar, a bañarlo. Lo va a volver a andar trayendo con la cosita ahí. Pero lo va a volver a soltar 3 minutos más. ¿Y qué va a hacer el chancho? ¿Ah? Se va a volver a ensuciar. Se va a volver a ensuciar. Y esto usted lo va a hacer ¿cuánto? 10 veces, 20 veces, 50 veces. Y el chancho va a volver a hacer lo mismo. ¿Y sabe por qué va a volver a hacer lo mismo? Por su naturaleza. Él tiene un problema, una naturaleza. Escúchame ahora. Es fuerte lo que le voy a decir. Pero el Señor me dijo que no le diera de lo de Él a ese tipo de persona. Mire. Es así de simple. Porque Dios conoce, dice Apocalipsis, el corazón del hombre. ¿Le parece raro a los hermanos cuando a veces decimos cosas que dice la Biblia y que nadie se va a emocionar por esto? Y algunos a lo mejor van a quedar medio expectantes. Pero Jesús, cuando venían los discípulos, llenos del Espíritu Santo, poco tiempo había bajado el Espíritu Santo sobre ellos, y vienen por ahí por cerca de Damasco, según la historia bíblica, y quisieron entrar allí, a algunas ciudades de allí. Y el Espíritu Santo les dice estas palabras, léanlo en la Biblia. Le dice, no quiero que entren aquí, porque no quiero que sea dada todavía a conocer mi palabra en este lugar. Alguien dirá, bueno, Dios hace excepción de personas. Lea Proverbio, yo amo a los que me aman, dice Dios. Oye, ¿qué pasó entonces? Tanto que decimos que Dios es aquí, Dios es allá. Oiga, ¿sabes? Cuando tú amas a alguien, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a personas, hay gente que ama mucho,
a vecinos, a amigas, amigos que han tenido en la vida y los quieren de verdad porque han hecho cosas por ello y todo eso. Pero yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes tú que el dolor más fuerte es sentirse traicionado por un amigo o por una amiga que por una persona que no es tu amiga, que no es tu amigo? Quizás ese dolor no te va a doler tanto, pero cuando tú amas a alguien y ese alguien te traiciona, eso sí que duele, hermano. Eso sí que es diferente. Y ese es el problema. Dice el Señor, yo te prefiero que no me hayas conocido. Mire, escúcheme. Aquí es donde está la diferencia de Dios. El chancho a lo mejor por su naturaleza nunca dio soga. Y nunca se limpió, nunca cambió. Escuchó muchas veces, pero siempre volvió a lo mismo. No sé si el día de mañana, no puedo decir que va a ser condenado, porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia, te prefiero frío y no tibio, porque te vomitaré de mi boca. ¿Sabes quiénes son los fríos? Justamente pues ellos que no conocen a nadie, que no tienen idea de nada. Yo tengo una experiencia muy hermosa, hermano, con una persona muy cercana a mí. Me odió toda la vida y toda la vida yo lo busqué. Y le mostraba mi cariño, le mostraba mi amor. Pero 2 meses antes de morir, él me dejó entrar a su vida. Y fui la persona más querida para él. Alcanzó el puerco el Señor. Y lo cambió, cambió su vida. Cambió su vida. El problema es cuando nosotros, y lo dice la palabra, decimos ser hermanos, dice la Biblia, y no lo somos. Y no lo somos, dice. La palabra del Señor dice que para nosotros, que vivimos en la punta del iceberg, por eso hay hermanos que con tanta facilidad, hermanos, toman decisiones, hacen lo que quieren, viven como quieren. No les importa mucho lo que Dios diga o opine de la vida de ellos. Total, ellos tienen su autonomía. Este animalito también tenía su autonomía. El problema es que cuando venga el día del rapto de la iglesia y ese animalito se quede aquí, hermano, dice que no habrá para dónde escapar, dice la palabra. ¿Me voy a arriesgar a eso siendo que Dios nos está dando la gran oportunidad? Que ha sacado un acta de decreto. Era un acta de decreto. Estábamos destituidos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No íbamos a entrar en ella, hermano. Y el que reclamara, Job siendo tan amigo de Dios, amando tanto a Dios, él sabía que iba a un lugar lúgubre. El rey David sabía lo mismo, también dicen las palabras parecidas. Él sabía también. Y decía, Señor, pero quiero que sean borrados, así dice el salmista, en el Salmo 51, quiero que sean borrados mis pecados delante de tu presencia. Porque él sabía que la única forma de poder él acercarse a Dios era que alguien borrara sus pecados. Él se arrepentía, pero no sacaba nada. Porque el pecado estaba en el acta, estaba escrito ahí en ese papelito. ¿Se fija? Había arrepentimiento, gente que amaba a Dios, siervos de Dios en el Antiguo Testamento, hermano, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, que amaban a Dios con toda su alma. Pero ¿se acuerdan cuando predicamos los infiernos? Los infiernos, ¿se acuerdan de ese dibujo? Seno Abraham, lugar de tormento, ¿se acuerda? La cima, ¿se acuerda? Un abismo, dice la Biblia. Pero se veían. ¿Ah? Y llegó la luz. Jesús le dice al ladrón en la cruz, cuando el ladrón bueno, vamos a hablar del ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón bueno le dice al ladrón malo, oye, nosotros merecimos pagar por lo que hicimos, pero ¿qué ha hecho este hombre para que esté con nosotros aquí? Y le dice el ladrón bueno a Jesús, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy día significa eso. Estarás conmigo en el paraíso. Al rato Jesús entrega su espíritu, dice la Biblia. ¿Y qué hizo? ¿Para dónde fue?
¿Para arriba o para abajo? Fue para abajo. Y hoy va a estar el ladrón con Jesús allá abajo. ¿A dónde se fueron? Al seno de Abraham, que fue lo que le pusieron este nombre los judíos. Pero originalmente como palabra de Dios se llama lugar de descanso. Lugar de tormento y lugar de descanso se llama eso. ¿Ah? Y se fue al lugar de descanso. Como no teníamos este problema del acta que estaba sobre nuestras vidas, no podíamos ascender hacia arriba. No podíamos. Por más empeño que le hiciera la gente. Imagínate tú cuánto tiene que haber amado a Dios esa gente. Sabiendo que hoy día nosotros hablamos de un cielo. Hoy día hablamos de una vida gloriosa con Jesucristo en los cielos. Porque vamos para arriba ahora nosotros. Imagínense para dónde vamos. Y ellos, hermanos, que con todo su corazón amaban a Dios y sufrieron tanto por la causa de Dios, iban a un lugar lúgubre, a un lugar de descanso solamente. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo, y el ladrón desciende con el Señor al lugar de descanso. Hoy día. Allí, hermano, dice que llegó la luz a aquellos hombres. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. Cuando esta acta de decreto, hermano, el Señor Jesucristo la extingue, la borra. Ahí David, no se olvide usted, hemos pasado temas bien delicados, pero muy novedosos, muy lindos. No se olvide usted que cuando Jesús sale de aquí abajo, al tercer día, sale de aquí abajo, dice la Biblia que salió con muchos más. Y mucha gente se anduvo apareciendo a muchos. ¿Ha leído esa parte? ¿Ah? Apareció con muchos más allí. Y daba testimonio del plan de Dios. Ahora, para seguir conversando, vamos a leer los siguientes versículos y quiero que usted ponga atención porque estamos hablando de que salió con muchos más de allí. Estamos hablando de que Jesús, cuando teníamos estas actas de decreto, o este pagaré, o como le dijera, este certificado, que significa en griego, este certificado que certificaba que teníamos una deuda nosotros, y que por eso no podíamos entrar al reino de Dios. Entonces, y Jesús toma este certificado, hermano, en el 14 dice, y anulando, extinguiendo esta acta, dice, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Le quiero decir algo. ¿Por qué dice así, clavándola en la cruz? Porque antiguamente, hermano, cuando se crucificaba a la persona, para que todas las personas supiesen por qué aquel hombre había sido enjuiciado para ir a aquella cruz, porque la cruz era como una ley de medio de maldición, maldito todo aquel que es contado en un madero de la cruz. Entonces, en la cruz, hermano, se le colocaba aquí arriba qué era lo que el hombre había hecho según la ley. Entonces, todo el mundo sabía que cuando había un hombre crucificado aquí y estaba muerto, usted leía el certificado que tenía el hombre arriba o la persona, por qué había sido muerta en el madero de la cruz. Entonces Jesús, cuando, fíjese usted lo que pasa aquí, a Jesús no le pusieron ni un papel de esto, bueno, no existían casi los papeles, los pergaminos eran casi todos de cuero y todo eso, las actas que se hacían. Pero Jesús, hermano, cuando muere en la cruz, por eso quiero que vayamos a ver si me ayudan, Pedro, en Primera de Pedro 2:24, a ver si me ayudan ahí. Y a ver si me ayuda televisión, Primera de Pedro 2:24. Mire, cuando Jesús va a la cruz, yo quiero que tome atención aquí lo que dice Pedro, porque algunos creen que como que la ley, que eso es de lo que quiero apuntar hoy día, porque alguien dice, no, yo ya no ando por la ley. Yo un día pasé un tema sobre la ley. Yo sí ando por la ley. Si no existiera la ley, ¿qué no existen? Las reglas. Si no existen las reglas, ¿qué no existe? La disciplina. Si no existe la disciplina, hermano, es imposible las organizaciones.
Y el mundo de Dios es una organización. Este mundo de Dios, el reino de Dios, es una organización. Mire, o si no diríamos que es más organizado el demonio, porque él dice que tiene sus principados, potestad, organización en las regiones celestes. Entonces él también tiene sus leyes, sus estatutos, sus cosas, cómo funciona. Y Jesús lo dijo, él no es dividido, él no es al lote. Él camina organizado, porque si no se destruiría, se autodestruiría. Entonces como que de repente, hermano, nosotros no nos damos cuenta y pensamos que como que pareciese que todo funcionase así nomás. De partida quiero decir algo, que lo dijo Jesús. No he venido a abrogar la ley, o sea, a destruir lo que está construido. Si no he venido a qué, dijo Jesús, a cumplirla. Si Jesús la cumplió, ¿quién es usted y quién soy yo para no cumplirla? ¿Ah? Así que léase los 10 mandamientos y cúmplalo en el Señor. Ah, es que yo ando por la gracia, dicen algunos. O sea, la gracia es libertinaje entonces, porque si no tiene ley, hago lo que quiero. Por eso lo explica un apóstol eso, y lo deja bien explicado. Que toda la ley sigue, por eso es que hoy día la gracia de Jesús no es para el libertinaje, sino para la salvación de las personas. Entonces tenemos que tener claro que hoy día, hermano, se nos exige que a través de la gracia, más amor todavía del que podía a lo mejor Dios haber exigido antes, porque antes era un tema de, nos regíamos por leyes nomás, pero hoy día, ley y gracia. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme lo que dice aquí. Segunda de Pedro 2:24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿Quién llevó nuestro pecado? Él mismo. Él llevó nuestro pecado, amén. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Y en su cuerpo sobre el madero. O sea, ¿a dónde llevó nuestro pecado? En su cuerpo, en su cuerpo. Hoy hubiese sido fácil echarle nuestro pecado a un madero, por hermano. Por eso hay que tener conciencia de lo que hizo Jesús en la cruz. Igual que cuando hablamos de una gotita de sangre. No fue una gotita, hermano. Fue un derramamiento de sangre. Se vació de sangre un cuerpo allí. Y según los historiadores, hermanos, se vació el cuerpo de sangre allí. Hubo un derramamiento de sangre en aquel lugar. Entonces no fue poco lo que pasó allí, hermano. Y por esa sangre nosotros somos perdonados, limpios, lavados en aquel sacrificio. Por eso debemos recordar cada segundo de nuestras vidas. ¿Por qué yo estoy aquí? Y usted recuerde cómo estaría esa cruz allí. Aquellos soldados que estaban echándose suerte sobre la ropa de Jesús en aquel charco de sangre. Hermano, no fue poco. Por eso Pedro trata de explicar aquí, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero. Porque el cuerpo estaba sobre el madero. No era el madero. El madero era la maldición. Por ley estaba como maldición. Y él dice la Biblia, fue contado como un maldito. Por eso el llanto de él, el lloro cuando está allí, ¿cierto? Y le dice, Padre le dice, pasa de mí esta copa. Y estaba, dice la Biblia, angustiado hasta la muerte. De un bautismo debo ser bautizado, dice. Qué lindo, hermano, el compromiso que hicimos en las aguas, eso de fuerza. Esos fueron nuestros primeros compromisos. Pero hay 3 bautismos que debemos cumplir. Y deben estar en la vida de nosotros. Ser llenos de la comunicación de los cielos, que es el bautismo del Espíritu Santo. En las aguas como compromiso, que es el primero que hacemos. Y el tercer bautismo que dijo Jesús, de un bautismo debo ser bautizado, dijo. El de la muerte de la cruz. Y nosotros, ¿por qué tenemos que evitar eso si Jesús dijo, el que quiera venir conmigo, tome la muerte de la cruz y sígame? Eso dijo, se fija, el mismo bautismo. Un bautismo complicado, difícil, que muchos hermanitos toman tan rápidamente decisiones para llegar y hacer cualquier movimiento en la vida. Si no podemos hacer cualquier movimiento, cuando Pedro quiso hacer un movimiento, el Señor llega, le pone la mano en el pecho. Bueno, no sé si se la puso en el pecho, en la cabeza, no, o lo topó, no sé. Pero dijo, Pedro le dijo.
¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Señor, es que no, si no ¿qué? Hasta aquí nomás le dijo, ahora soy yo el que te ciño. Antes te ceñía solo, le dijo. ¿Se fija? Entonces Dios nos deja claro que ahora hay una forma de vida. Ahora yo debo dar fruto, forma de vida significa eso. ¿Cómo vivo? ¿Qué nace de mí? ¿Qué nace de mí? Porque de la boca nacen muchas cosas. ¡Uy, yo daría tanto para la obra si ganara tanto! Después ganan el doble y ni se acuerdan de la obra. ¿Qué sirvió? De la boca no sirvió nada. Por palabrería, dice la Biblia, nadie será escuchado. Pero dijo Jesús que cuando viniese a buscarnos, nos preguntará, ¿dónde está tu fe? Tu fe sin obra es muerta. Ayúdenos al Señor, ¿ah? Ya. Seguimos con este versículo. ¿Quién llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero? En su cuerpo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice? Sanado. Fuimos sanados. O sea, nada, mire, cuando estamos en el Señor y estamos agarrados de Dios, todo lo que nos pase en la obra de Dios, en el camino de Dios, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Nosotros pertenecimos a un reino, a un mundo de Dios. Ya no vivimos bajo los preceptos ni políticas del mundo de aquí abajo. Las cumplimos porque estamos para cumplir las leyes y las autoridades. Toda autoridad, dice la Biblia, es puesta por Dios. Entonces todo lo hizo Dios. Yo debo estar subyugado a eso. Pero desde aquí, dice el Señor, de vuestro corazón, nacen los buenos y malos pensamientos, yo debo estar subyugado al mundo de Dios. A mí me están haciendo algo aquí, pero Dios me tiene agarrado de arriba. ¿Te fijas? Yo vaya en una micro, Dios me tiene agarrado de arriba. Voy en el metro, Dios me tiene agarrado de arriba. Va a pasar algo, Dios me tiene agarrado de arriba. Lo que venga para nuestras vidas, por eso dice el Señor. Fíjese usted, estos decretos, estas actas de deudas que se hacían, eran actas que te hacían reos, prisioneros de tu deuda. Usted sabe que todavía usted tiene una deuda, si no la paga, ¿qué es lo que pasa? Cárcel. Lo encarcelan. Bien, así era el tema también. Estas actas, estos decretos, estos certificados de deuda, te hacían reo de una cárcel, eres prisionero de eso. Pero ¿qué dijo Jesús? Por eso Jesús esta expresión, dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dijo el Señor, yo los hice libres. Libre. Nosotros no caminamos ahora bajo un acta de deuda. No caminamos bajo un acta, hermano, en el cual debemos permanecer prisioneros, sino que hoy día somos libres. No seas prisionero. Mire, hay algunas personas, hermano, nosotros debemos ser profesionales en la fe, y eso nos cuesta, porque ser profesional significa ir tomando profesión, ir consagrando nuestra forma de creer a Dios. Eso significa la profesión. Entre mejor lo hagas, entre más lo hagas, más profesional eres en lo que haces. Pablo dice que fuésemos profesionales en la fe. Entonces él cuando dice que seamos profesionales, que seamos dedicados, que escudriñemos cómo tener mejor fe y proyectar mejor nuestra fe en Dios. Eso es lo que dice Pablo. Y la mejor forma que podemos nosotros de encontrar la fe en Dios está en las Sagradas Escrituras. Nosotros allí es la mejor forma, por eso yo digo siempre, enseñamos para salvación, no enseñamos para que usted sepa más. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? Como yo estoy profetizado, liado, amarrado, atado a Jesús, hoy día ya nadie puede hacer algo en mi vida que Jesús no lo permita. Y lo dice el Señor. Escúcheme, ¿qué dice? El que es nacido de Dios, ¿qué dice? Dígalo usted. ¿Ve cómo se sale el versículo? El maligno no le toca. Vaya, ¿qué pasa a esas iglesias que creen que hay endemoniados en las iglesias? Personas que aceptaron a Cristo y porque pecaron ya están endemoniados y tratan de endemoniado a cualquiera. Algunos profetas se levantan, ya andan endemoniando a medio mundo. No, yo soy peor que ese profeta. Yo le echo la culpa a la persona, que es una persona con una manera de cara de ser, pero en su corazón tiene otra cosa.
y peca debido a sus concupiscencias. Y en eso, ¿saben con quién estoy de acuerdo? Con Pablo. Pablo fue claro para explicar eso. Y hoy día el diablo se las arregla con los profetas. Oh, el demonio, hermano, te va a ungir. Dios te va a liberar de esa concupiscencia. ¿Qué te va a liberar de esa concupiscencia? Si Dios dice, venid vosotros a mí, no yo a ustedes, dice el Señor. Tú tienes que tomar decisiones. Alguien me dijo un día, pastor, yo no puedo servir a Dios porque tengo una mente muy cochina. Y la mía es peor que la tuya. Le dije, pero ¿sabéis lo que hago? Me lavo todas las mañanas y a cada rato en la sangre de Jesús. Oro a Dios, le pido perdón, le pido la ayuda. Pero mira a mi hermana y a mi hermano con santidad. Y no crees que soy tan diferente a ti. Pero no me dejo llevar por esa mente. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si Dios no tiene la culpa, ya Él sacó este papel, ya lo retiró. Por eso a los místicos les encanta, el diablo le encanta eso, porque hace cualquier invento para dejar limpiacito a la gente. Y el hermano cree que está limpiacito, sale 5 minutos para afuera y sigue lo mismo. Con los ojos, hermano, que parecen huevos fritos mirando a las personas, hermano. O sea, hay que cambiar, hay que ser diferente. El acta fue quitada, tu pecado fue borrado. Pero escúchame, ¿para qué ocupas tu libertad? ¿Sabes? Mira, hay gente, hermano, que sale libre, que lo pasó re mal en la cárcel y se angustian y todo. Pero la concupiscencia es tanta, hermano, que no aguantan estando libres. Vuelven a cometer una fechoría, allá vuelven a la cárcel a llorar y a angustiarse y todo eso. Oiga, pero cuídese, si usted tiene que cuidarse. Ay, pastor, ¿por qué no ora por mi hijo que es tan inquieto? Vamos a mirar al hijo y ya no está ya. Y el pastor le pregunta, ¿y dónde está tu hijo? Porque el niño es inquieto. Dios lo hizo inquieto, es su carácter. Ahora, ¿qué debo aplicar yo como papá, como mamá? Ocuparme. Yo debo hacer eso. No Dios, Dios no es mi empleado. Dios me dio hijos, pero yo los crío. Hay algunos que quieren que Dios les críe el hijo, que les enseñe, que se los alimente, que se los haga todo. Güey, ¿para qué te dio hijo a ti entonces? ¿Y el diablo cuál invento hizo? Dios me prestó hijo, dicen algunas iglesias. Les han enseñado algunos líderes. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios le dio esposa a Abraham. ¿Qué Dios? Porque en Abraham están nuestras promesas, ¿cierto? No nos vamos a ir más atrás para que tengamos claritas las promesas de nosotros. Dice que Dios le dio esposa a Abraham. Dice que le dio hijos a Abraham. Y a donde usted lea la Biblia, le dio esposa, le dio esposo, le dio hijos. Se los dio. Dar, el verbo dar significa sin condición. ¿Usted cree que de una violación, si Dios diera a los hijos, permitiría un hijo? De una violación jamás Dios lo permitiría, hermano. ¿Pero por qué nacen los hijos? Porque hay una ley de la naturaleza de Dios. Eso es todo. Por eso decimos voluntad de Dios, decimos. Pero no es que Dios quiera que nazcan hijos así, pues, hermano, de esa manera. No desea Dios eso. Entonces soy yo que tengo que tomar decisiones. Soy yo que tengo que decidir qué hago con mi vida. Ya me quitaron esta acta. Soy libre. ¿Qué es lo que hago con mi libertad? ¿Me voy a quedar como reo aquí? ¿Voy a vivir bajo mi naturaleza antigua, como dice la Biblia, de ese animalito, como el que dijimos recién? No deis las perlas a los puercos, dice. ¿Ah? Que es un chanchito, lo digo con todo respeto, pero lo dice la Biblia. Y voy a predicar lo que dice la Biblia, pues, hermano. No puedo vivir bajo mi naturaleza. Tengo que dejar de ser ese animalito. Tengo que vivir conforme a mi naturaleza nueva. Como hijo de Dios. Resistiré mi naturaleza. No que me anden trayendo amarrado con un lazo, pues, hermano, que a los 5 minutos me suelten y listo. Cristo es el que vence. Cristo es el que nos ayuda. Por eso dice el Señor que Él pagó la deuda. Dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados? Él, ¿en qué los llevó? En su propio cuerpo, molido, dice Isaías, fue por nuestros pecados. A ver si me ayudan allí, tengo allí en Isaías 43, 25, a ver si me ayuda alguien, donde David pide que sean borradas sus rebeliones, su pecado. Pide David que sea borrado. Y en aquel minuto, hermano, en su exclamación, no tenía quien le borrara sus pecados. Él estaba arrepentido de su pecado, pero no podía ser borrado, porque no había quien quitar esa acta de decreto.
esa acta de deuda, no había quien quitara eso. Y David pedía, hay alguien que pueda borrar mi pecado porque yo quiero vivir con Dios. No quiero seguir viviendo en este lugar de descanso, quiero disfrutar de la gloria de mi papá. Y hoy día, hermanos, se nos ha dado toda esa bendición y los hermanitos usamos la libertad, hermano, para pensar como queremos y para hacer lo que queramos. Aquí no es que hagamos lo que queramos, tenemos que pedir dirección a Dios. Tenemos que decirle, Señor, ¿usted desea o me permite o usted está de acuerdo con esto? Entonces hay que orar. Y para eso hay que orar. Para eso hay que buscar, hay que mantener una relación entre Dios y uno. ¿Quién tiene esa palabra, Isaías? Pastor David, ¿la tienes tú? Ah, la tiene aquí la pizarra. 43:25 dice, y le dice el Señor a Isaías, mire ahí, léalo en la pizarra. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré, ¿qué dice? No me acordaré, están extinguidos, están borrados. Que lo apunten con el dedo y que le digan lo que usted fue antes, eso a Dios no le interesa. Y como decía mi abuela, estando bien con Dios, el resto son inquilinos. ¿Ves? ¿De qué sirve que los demás digan cosas? Si Dios es el que te va a defender. Dios es el que te va a glorificar. Te llamé, te justifiqué y te glorifiqué. Son tres los tiempos de Dios. El llamado de Dios, cuando te llama. La justificación de Dios, perdona nuestros pecados y nos justifica delante del Padre. Y lo tercero, cuando comprendimos esto, es una glorificación. No hay quien pare lo que Dios quiera dar a tu vida. Alguien dirá, pero ¿cómo? Si era aquí, si era allá, si era acá, y tanto que tiene, y la bendición y todo. Bueno, Dios decidió bendecirme. Me ha glorificado, me ha usado para su gloria. Dios decide las cosas sobre tu vida. Dios. Por eso que la salvación pertenece a Dios, no a nosotros. Dice, no es del que corre, no es del que puede, dice, del que tiene capacidad, del que hace mejor las cosas, no. Mi pastor contaba un testimonio y decía, llegan dos arriba a los cielos, decía él, salvos. Ya había un suncho pelado y uno lleno de perla, decía. El lleno de perla, una corona maravillosa. Y el otro, el suncho pelado, era bonito, pero sin ni una perla ni nada. Uno era pastor y el otro era el portero. Y el pastor llegó de los primeros por hermano y se lanza la corona. Y el Señor le pone la mano en el pecho y le dice, hijo, eso no es tuyo. Señor, no, ese no es tuyo, ese es tuyo. ¿El suncho pelado? Sí, ese es tuyo, el suncho pelado, le dice. ¿Y ese otro quién es? De él, del portero. ¿Pero cómo, po? Señor, si yo era el pastor, yo era el que predicaba. Sí, pero él era el que se sacaba la cabeza del cuerpo orando por ti y ayudándote para que tú pudieses seguir predicándole. Él era el que tenía más fuerzas que ti muchas veces y oró por ti muchas veces. Cuando tú no podías, él estaba en pie en la madrugada, orando, ayunando, buscándome a mí para que tú fueras usado para bendecir a muchos. Entonces el soncho pelado era del pastor. Dios no mira como uno mira. Dios mira el corazón de las personas, hermano. Yo no quiero llegar a soncho pelado, no quiero ser como el pastor. Quiero ganarme unas perlitas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, entonces, ahí estamos hablando del rey David, hermanos, que buscaba que fuesen borrados sus pecados, sus rebeliones, dice la Biblia. Y en Isaías Dios le habla y le dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Allí fue cuando Dios cambia la vida de David, pero el coletazo o las cosas que quedan atrás, ¿cómo se llama? Las repercusiones que vienen del pecado, hermano, David las sufrió. Las consecuencias de ese pecado las sufrió por muchos años. No es fácil. ¿Se fija usted que todo? Por eso a mí me parece increíble, siempre repito lo mismo, porque es lo más palpable y lo más increíble para mí. Pedro, cuando recién comienza sus experiencias con Jesús, le pide la barca a Jesús a Pedro. Pedro, préstame tu barca para predicar mi palabra, y se hace la barca mar adentro y se pone a predicar en la barca allí. Con mismo Pedro, después en la experiencia que los manda mar adentro, Jesús aparece caminando sobre el agua. Y dijo, ¿es un fantasma? Estaban medio asustados porque una persona caminar sobre el agua era como para que se hundiera.
Entonces Pedro ve algo raro. Pero ¿cómo puede ser Jesús si a mí me pidió la barca? ¿Se fija? Me pidió la barca para predicarle a la gente y hacerse un poquito más adentro para poder hablarle a la gente allí, en aquella costa, en Galilea. Entonces, le parecía raro. Cuando lo ve caminando sobre el agua y Jesús le dice, yo soy. Le dice Jesús. Y ahí Pedro, que creía mucho en la palabra del Señor, le dice, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Fue la única palabra que ocupó Jesús. Ven. Y Pedro inmediatamente se echó agua abajo, o sea, bote abajo. Y se puso a caminar sobre el agua porque creía mucho en la palabra. Pero el problema que tenía Jesús y el problema que tenemos nosotros, hermanos, y a eso quiero llegar, es que Pedro, conociéndose bien los estatutos y la ley de Dios, porque sabía lo que era la palabra, ya le habían pasado muchas cosas que no las voy a decir ahora, sería largo enumerar muchas cosas de Pedro, se le olvidó mirar a Jesús. Y dijo, al ver el fuerte viento, y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermano, que estamos en las iglesias, sabemos que cuando venimos a la iglesia venimos a las cosas de Dios, que estando en las cosas de Dios, estando en una iglesia, en una obra, le estamos haciendo la obra a Dios, ayudando para que otros sean salvos, sabiendo todas esas cosas, hermano. Cuando se nos comienza a acrecentar el agua y se levantan las olas, hermano, se nos olvida pensar a quién le estamos sirviendo, se nos olvida pensar en quién estamos creyendo, se nos olvida de saber de que ya no pertenecimos al mundo de aquí abajo, a las capacidades de aquí abajo, sino hay un reino que está en nuestro favor. Me gozaba mucho el otro día, una hermana me contaba, decía que tenía problemas con la inscripción de su hijo, y viene el Señor y en la noche le muestra que una institución le paga ¿cuánto se llama la inscripción de su hijo en el colegio? La matrícula, y cuando llega a la escuela para hacer un pacto, algo para pagar de a poco esa matrícula, porque no se había podido pagar en todo el año y todo eso, y le dicen allí, no sé, pero está pagada su matrícula, le dice, usted, su hijo tiene algo primordial, no sé, como que se había ganado algo especial, que nadie sabía ni entendía de qué se trataba. La cosa es que decía que estaba todo pagado. Entonces, pero Dios le había mostrado que la institución de los cielos se había hecho cargo de la matrícula de ese niño. Entonces, nos falta, esa persona está creyendo en un reino, está creyendo en una organización, está creyendo que esto no es mágico, no es que te toquen la cabeza y las cosas cambiaron. Les tocan la cabeza a los hermanos 40 veces y siguen igual. No, es que hay que tener cambios radicales de conciencia, hermano. Y la vida va a cambiar. Cuando oramos, cuando ungimos en el nombre del Señor, lo hacemos creyendo. Alguien decía ayer en una predicación que escuchaba, decía cuántas veces oramos ni creímos en lo que oramos. Ese sí que es un problema grande. Porque orar, hermano, y no creer en lo que se está orando ya es terrible ya. Es lo último que nos puede pasar. Tenemos que orar creyendo. Dios, hermano, está con nosotros y por nosotros y no nos va a dejar. Él jamás deja a sus hijos. Imagínense lo que hizo en la cruz. Y dijo el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tu pecado. Creo que vamos a donde estábamos en el versículo 15. Leímos el 13, 14. Vamos al versículo 15, por favor. Colosenses 2:15. Dijimos entonces que este era un documento, en griego leí la palabra que es difícil repetirla, en el original, un acta de deuda, un certificado de deuda. La ley, hermano, es otra cosa. Esta acta era un problema entre Dios y el hombre. Quiero que le quede claro eso. Que esto no es, porque algunos lo explican así, y esto es un problema, no tiene nada que ver la ley con esta acta de decreto, absolutamente nada. Nada que ver los mandamientos, la ley de Dios. Este problema de esta acta de decreto, ¿por qué decreto? Decreto, hermanos, supongamos nosotros tenemos un decreto para funcionar con nuestra radio, un decreto presidencial. Entonces nadie está por sobre ese decreto, nadie. Porque es un decreto presidencial, se decretó que nuestra señal el día tanto, baja las leyes tanto, queda estipulada para que, con el permiso correspondiente, para que pueda funcionar. Está decretado. No existe una ley de tal parte o de tal cual que venga una municipalidad, una gobernación, alguien a decir algo sobre ese decreto. El decreto la lleva. Entonces, esta era un acta decretada. ¿Por qué decretada? Porque Dios lo pronunció.
La palabra, y Dios dijo que estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. No tiene nada que ver el tema de la ley con este tema de acta. Por eso nosotros hoy día estamos bajo la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Pero la ley de Dios sigue funcionando. No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Lea todos los mandamientos. Dice 15. Y despojando a los principados. Ya a esto quiero llegar. La libertad que Dios nos dio. La naturaleza de nosotros nos quiere hacer reo. La naturaleza de nosotros nos quiere dejar prisioneros. El diablo, hermano, a los hijos de Dios dice la Biblia que no puede tocarlos. ¿Cuántos hijos de Dios vimos aquí? ¿Hay alguien aquí que se cree que no es hijo de Dios? No hay nadie. Si no hay nadie, aquí no hay ni uno solo que el demonio pueda tocarlo. No hay ni uno solo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Satanás podrá dardearte, podrá armarte estrategias de lucha, que es diferente. Lo explica claro el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Ellos explican estas estrategias. Juan explican estrategias de lucha, pero que no puede tocarte. No existe un cristiano endemoniado. No existe. Si tú dices ser cristiano, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida y crees en Él, aleluya, ya el maligno no te toca. Pero ¿qué es lo que te puede hacer pedazo y te aparta de Dios? Tu propia concupiscencia. Tu propia concupiscencia. O sea, yo debo luchar contra mi concupiscencia. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado, dice. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Bienaventurado el hombre, cuando dice hombre dice mujer, pues estamos hablando de gen. Bienaventurado el hombre que resiste, dice, que resiste la tentación. O sea, cuando Pablo dice, hablo a los pecadores del cual yo soy el primero, yo también soy pecador como Pablo. Si alguien quiere hablar algo malo de mi vida, oiga, no va a necesitar un día, va a necesitar varios para hablar cosas malas de mí. Pero cuando se dedique también a hablar de la resistencia que le hago a esas cosas malas, va a necesitar más días todavía. Porque vive Jehová que tengo para contarle, hermano. Pero el pecado me asedia, dice Pablo. Jesús dijo, el que dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso, dice. O sea, nuestra naturaleza está siempre ahí. El puerquito siempre quiere volver a donde mismo. Pero escúcheme, ya no somos más de esa naturaleza. Tenemos que mostrarle a Dios que ya no somos ese animalito. ¿Qué somos hoy día? Oveja. Oveja, dice el Señor. Porque la oveja, hermano, es el animal más humilde, más increíblemente soportativo. Es capaz de vivir en la Antártida, capaz de vivir en el desierto más caluroso, capaz de vivir donde sea, hermano. Esa es la oveja y no reclama. ¿Cuántos somos ovejas aquí? ¿Cuántos decimos amén? ¿Ah? Sí, pues, hermano. Tiene que salirlo hasta la ovejita, que salga. Ayúdenos el Señor. Si alguien te dice, ¿te crees oveja? Sí, me creo oveja. Y si me falta, mientras tanto me creo. Pero voy a luchar. Porque voy a ser una oveja, pero voy a dejar de ser el puerco. Porque Dios me está dando de sus perlas y las voy a cuidar. Voy a proteger la riqueza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un cambio que tiene que haber, hermano. Dios te va a ayudar, dice el libro de San Juan. Te va a ayudar. El Espíritu Santo os guiará, ayudará. Él no va a hacer la pega por nosotros. Él no hace el cambio. El cambio lo hacemos nosotros. Pero las cosas más increíbles y importantes, cuando tú no puedes, Dios lo puede. Porque ese deseo de siempre buscar la naturaleza del cielo y no la de aquí abajo de la tierra, ¿no es que dice Pablo? El hombre animal y el hombre espiritual, dice. ¿Cierto? Dos naturalezas que a nosotros nos siguen. Pero ¿cuál debemos tomar nosotros? La del cielo. Pero la de aquí abajo nos va a seguir siempre, por hermano. Y esa es la que yo debo desechar y resistir. Me dan ganas de tomarla a veces, hermano. Pero la resisto, ¿ves? Oh, Señor, gracias porque me contuve. ¿Te fijas? De eso se goza Dios. De tu lucha. Dios se goza de que te levantes.
Si Dios mira cuántas veces nos caímos, Dios dice, ceñían espada al muslo, pero también desmayaron. Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿Qué dice de las vírgenes? Las 10 se quedaron dormidas, dice la Biblia, léalo. No se quedaron dormidas las 5 imprudentes nomás. O sea, todos nos quedamos dormidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos parte de esa escritura. Hay cambios. Y despojando a los principados, escúcheme ahora, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Lo último que le digo, este último versículo, quiero que lo tenga claro, le he explicado, he tratado de ser muy consecuente y muy consciente en lo que explico y digo. Es usted y yo el que debemos tomar la mancera y hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. Si usted le dice a Dios que lo haga todo, ¿qué va a hacer usted? ¿Por qué debería ser salvo si no ha hecho nada para mi salvación? Si no he hecho nada, entonces soy yo. Yo debo cambiar. Miren, fíjese que hay personas que han tomado decisiones de tener cambios radicales. Ya han cambiado así, ¡pum! ¿Pero ustedes creen que ha sido la fuerza de ellos? Fue la decisión de ellos, pero el amor de Dios fue más grande que ellos. Por eso logran esos cambios, porque ellos toman decisiones, pero Dios hace lo que ellos no pueden hacer. Lo que nosotros no podemos hacer, hermano, lo hace Dios. Pero usted debe levantarse y tomar decisiones y decirle, Señor, hasta aquí nomás, ¿hasta cuándo? Ya hay hermanos que llegan a las iglesias llorando, que los ungen y todo, y los ungen, aguantan 2 días y el tercer día están en lo mismo. Después llegan a los 7, a los 3 meses después, a los 7 días después, y lo mismo, hermano. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de decirle, Señor, hoy me levanto. Y escúchame, vas a seguir con tus debilidades, con tu pecado. Si aquel que él dice que no tiene pecado, hermano, el tal es un mentiroso. Pero ¿sabes lo que vas a hacer? Que te vaya a levantar como con la ayuda del Señor lo hago yo. Si yo peco como pecas tú, yo tengo falta como faltas tú, pero resistimos y buscamos. ¿Ah? ¿Y demonio, creéis que me va a dejar en la casa? El Señor me va a ayudar a llegar a la iglesia. Mire, un hermanito, cuando yo era nuevo me enseñaba una estrategia y me decía, hermano, cuando no pueda, tírese de guatita al suelo. Y cuando se levante, levante sus brazos. Y lo único que diga, gloria a Dios. Nada más. Esa fue la oración que me enseñó. A tirarme de guata al suelo y que no dijera nada. Y cuando me levantara, levantara los brazos y dijera, gloria a Dios. Hermano, lo he hecho hartas veces. Porque a veces es muy difícil. El pecado, las concupiscencias de nuestras vidas nos asedian. Es verdad que nos cuesta todo, si aquí no hay ni uno solo que pueda solo. Pero lo lindo es que nos sacaron esta acta y que tenemos la ayuda. Y nos dijeron que somos libres. Hoy día yo decido, el diablo no decide, mis concupiscencias no deciden. Hoy día decido yo. Entonces cuando decido yo funciona el corazón. Y dijo Dios en su palabra, el que me ama tiene que amarme de corazón, dijo. ¿Se fija? Ponga su corazón en su vida. No deje que el cuerpo le pida y la mente le pida lo que quiera. Hey, yo te controlo ahora. ¿Ah? Y comience a tomar decisiones. Comience a vivir una vida libre. Libre en el Señor. No le digo que sin aflicciones, porque eso sería mentira. Porque lo último que leímos en el 14, si me ayudan en el 14, en el 2.14, miren lo que dice el 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Escúcheme, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y colocándola ¿dónde? En la cruz. Y Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz. O sea, hermano, anuló el acta, pero quedó en la cruz. La cruz es tu sacrificio. Son tus decisiones complicadas que tú tomas de la vida. Con lágrimas llegas a la iglesia, con dolor, quizás con angustia sirves a Dios. Quizás a lo mejor fuiste a la marcha, ya habíamos 60.000 personas, hermanos cristianos, gritando y todos felices, hermanos. Después terminó la marcha y te acordaste que tenés que llegar a la casa.
y se te viene toda la cruz encima de nuevo. Pero hermano, la forma de seguir a Jesús es esa. No puedes seguir a Jesús sin ella. El que quiera, tampoco estás obligado a ir detrás de Jesús. Dios no obliga a nadie. El día que tú quieras, tú decides. No, no soy más cristiano. Tú lo decides. Si Dios no obliga. Pero el día que yo digo, Señor, yo te sigo, pero no se te olvide la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie.